Veteranos y los que siguen veteranos, buenas tardes. Estamos después de un tiempo, bueno, lo hemos extrañado, después de un buen tiempo, con nuestro doctor en historia, el comandante Guevara, un curtido infante de marina que sabe un montón de cosas. El tema de hoy día es Perú y México. Nos unen muchísimas cosas culturales, sobre todo porque hay mucha similitud entre el imperio incaico y lo que fueron los mayas o los aztecas. El proceso de colonialismo también fue similar, incluso dicen que Cortés y Pizarro se conocieron, y bueno, y el proceso de independencia también, pero como la historia siempre es importante y saberla y leer sobre todo de esto es muy enriquecedor y también es cíclica, porque yo estoy convencido que se repite cada cierto tiempo. El comandante Guevara nos va a decir esas similitudes que existen ahora, que ya existían en el siglo XIX y que se tomaron acción en su momento y que ahora deberían hacerse también. Así que, comandante Guevara, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo están veteranos? Buenas tardes. El día de hoy les vengo a hablar en relación al incidente diplomático que hemos tenido con México, país que, como lo ha dicho Pepe, nos une en lazos de historia, ¿no? También en los puertos de México, Manzanillo, Veracruz, ¿no? Todos esos puertos son lo que en el pasado fue la ruta del Galeón de Manila, ¿no? Donde el virreinato de Nueva España, que era México, con el virreinato del Perú, prácticamente eran las únicas posiciones españolas en América, y las más importantes. Y vamos a recordar, ustedes saben que yo soy hincha de Ramón Castilla, y es la tesis doctoral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, dentro de este conocimiento de la tesis doctoral, he traído a colación en lo que está sucediendo en relación al presidente López Obrador, mexicano, referente a su intervención en asuntos internos del Perú. En el siglo XIX, recordaremos que Ramón Castilla fue un personaje visionario, un personaje que cuidó la soberanía del Perú y por ende de Latinoamérica. Latinoamérica, al igual que hoy, en el siglo XXI, como bien lo dice Pepe, la historia es circular, ¿no? Los intereses son los mismos. En el siglo XIX, los países de Europa, los imperios españoles, franceses, ingleses, veían, ¿no? Sacar ventaja, sacar provecho de las riquezas que tenía el continente americano. Es así que llegamos a Ramón Castilla previendo este peligro, van a hacer conferencias en Lima, ¿no? De diferentes países, prácticamente va a organizar la Convención Panamericana, en la cual hasta Estados Unidos va a participar. Estados Unidos va a sacar la doctrina América para los americanos de Monroe, ¿no? Y en México, el presidente Benito Juárez va a recibir al secretario personal de Ramón Castilla, que fue el señor Nicolás Corpancho. Nicolás Corpancho es el nombre de la avenida que actualmente está el Comando Conjunto, paradójicamente. Es la puerta principal del Comando Conjunto. Nicolás Corpancho es un brillante abogado peruano, ¿no? Que era secretario de Castilla, y Castilla lo va a enviar a México con la finalidad de ofrecer al gobierno mexicano en la época que estaba Benito Juárez, presidente Benito Juárez de México, va a recibir la oferta peruana de enviarles pertrechos militares, armamento e incluso tropas, porque Ramón Castilla veía de que si se permitía que en algún país de América entraran estos intereses, que en esa época era el imperio, inmediatamente todo iba a correr, o sea, Perú iba a correr la misma suerte. O sea, acá hay una realidad, ¿no? O sea, acá tenemos que estar el continente unido. Y esas amenazas del siglo XIX, básicamente los franceses van a ocupar, el presidente mexicano rechazó la oferta peruana, le dijo, no, muchas gracias. Regresando, Nicolás Corpancho es asesinado misteriosamente, ¿no? Se quema el buque donde retornaba, ¿no? Se dice que justamente fue las fuerzas del mal de aquella época, ¿no? Que básicamente venían de Europa, y va a desaparecer Nicolás Corpancho. O sea, creían de que con eso ya no había ninguna comunicación entre los presidentes Castilla y Juárez, ¿no? Sin embargo, el presidente mexicano había rechazado la oferta, no viendo la amenaza que después la sufrió, ¿no? O sea, México es ocupado por los franceses. Va a haber un príncipe Maximiliano que va a gobernar México, ¿no? Imagínense, los franceses de México. De ahí se crea la leyenda del zorro, ¿no? Tanto que lo hemos visto en películas, ¿no? Don Y Diego de la Vega. Castilla no se equivocó, o sea, lo que veía venir, vino, ¿no? Entonces, por eso Castilla compra una flota importante, compra cañones, los cañones los compra Francisco Bolognesi,
Acá en el Perú, cuando llegaron los cañones, dijeron que no iban a funcionar, se los llevaron al Lurín para probar de que habían comprado buenos cañones. Estos cañones son los que nos van a defender el 2 de mayo de 1866 contra la flota española, que al igual que los franceses también vinieron, ¿no?, por Sudamérica con la finalidad de ver si podían recapturar esas colonias. ¿Qué tiene que ver la historia que les he comentado con el actual incidente diplomático de México con Perú? Las amenazas ya no provienen de Europa, ¿no? Hoy las amenazas provienen de un foro denominado Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo básicamente es un foro ideológico comunista, ¿no?, que están en pos de los países latinoamericanos, ¿no? Los recursos naturales siguen existiendo. Hoy el litio, el oro, el cobre, la agresión sigue siendo la misma, pero de diferente cariz, diferentes personajes. Esto es importante que lo sepan porque no se puede ensuciar las relaciones diplomáticas de un país poderoso como es México con el Perú. México, al igual que Brasil, son los únicos países industrializados en Latinoamérica. Brasil es la octava economía, México es la 13ª economía mundial, ¿no? Y ahorita estamos en un tema geopolítico importante. China, a pesar de que todos dijeron de que iba a pasar Estados Unidos económicamente, ahorita China, que es nuestro principal socio comercial, ha tenido una caída fuerte, ¿no?, por el tema del COVID. O sea, ahorita los hospitales en China están saturados. No han podido controlar el COVID porque la tecnología de las vacunas chinas no ha podido contrarrestar esta enfermedad y se niegan a hacerse parte de las vacunas del mundo occidental. Entonces, ahorita en nuestro país estamos viendo un partido geopolítico donde está la Marina, el Ejército, la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas defendiendo a la sociedad peruana, tal como lo hiciera Castilla en el siglo XIX. Y esto es importante que lo sepan porque no es de locos lo que está pasando ahorita. Ahorita es simplemente, como vuelvo a repetir, cambian los personajes, cambian los intereses, cambian las amenazas, pero sigue siendo la misma guerra, ¿no? O sea, la soberanía nacional es la que está en juego. Esto no es que hay manifestantes que están en contra de un gobierno, no, no. Acá están muchos intereses de muchos países donde se está librando la cancha de juego, nuestro territorio, el Perú. Una consulta, entonces, esta es una excusa perfecta, obviamente, pero podría haber sido cualquier cosa, solamente la cosa es tener un pretexto para empezar a mover el avispero. Claro que sí, y ese es un tema ideológico, ¿no? De donde vemos que el Foro de Sao Paulo, ¿no?, que fue creado en el año 1990 por los hermanos Castro, gobernantes de facto de Cuba. Cuba tiene más de 70 años de dictadura comunista, ¿no? Entonces, en los años 90 va a aparecer la Convención de Washington, que se debe a la caída del muro de Berlín en el año 89, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece, se prueba que el comunismo no sirve, y los hermanos Castro previeron de que el comunismo no se les podía caer, porque al caerse la ideología se caían los gobiernos. Entonces fueron a Brasil, se juntaron con Lula da Silva, el actual presidente electo de Brasil, que va a gobernar por segunda vez Brasil, ¿no? Y se va a dar el Foro de Sao Paulo. Ahora, Lula da Silva no habla mucho sobre el tema, ni ha tenido participación en la actual situación interna del Perú. ¿Por qué? Porque al igual que Perú, su resultado electoral ha sido sumamente ajustado, y los resultados electorales en América Latina hoy por hoy van a ser ajustados. Es una realidad, porque está el consenso de Washington de por medio y está el Foro de Sao Paulo. Ahorita el Perú se ha librado por un tema, bueno, no se está librando, pues no se ha librado, o sea, estaba en la lucha, porque ideológicamente, o sea, ahorita hay una potencia que nos apoya como es Estados Unidos, ¿no?, por medio de su embajadora, que es una funcionaria importante de la CIA en Latinoamérica, y Anthony Blinken, ¿no? Anthony Blinken es el secretario de Estado norteamericano, y también tienen claro, ¿no?, o sea, el problema migratorio que está teniendo Estados Unidos en su frontera sur, donde prácticamente la mayoría de latinoamericanos está tratando de ir a Estados Unidos para librarse de este mal que se llama el Foro de Sao Paulo, que en realidad son matones, ¿no?, gente delincuente, que asumen los gobiernos de los países para sacar provecho personal por medio de la corrupción, por medio del robo. Y vemos el caso argentino, ¿no? Vemos el caso cómo está siendo juzgada la señora Kirchner. Vemos Bolivia, el expresidente Evo Morales salió por fraude electoral. Y vemos una serie de conductas fraudulentas, como por ejemplo en Ecuador ahorita hay una funcionaria que no la dejan salir, a pesar que Argentina le ha dado asilo, ¿no? En nuestro caso se le ha permitido la salida de la señora esposa del expresidente Castillo, y la injerencia de México en los asuntos internos del Perú,
que parece no recordar que en el momento grave de México, los peruanos acudimos, ¿no?, en ayuda de ese país que lamentablemente igual no atendió el pedido peruano de apoyarlos y sufrieron la invasión que, pues bueno, después sostuvieron. Esto es importante que lo sepan, Pepe, para que la gente que está en armas, que esté en actividad, tengan conocimiento de que esto no es, y esto no se habla en la sociedad peruana, o sea, esto es un estreno, ¿no? Llamé a la radio, ¿no? O sea, quise dar, porque tú sabes que ya me acabo de graduar Sí. de internacionalista en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tercera Mis maestría, felicitaciones, señor. Usted es un crack. Usted es un crack. traigo a colación, ¿no?, desde la Marina de Guerra, pues ni siquiera el servicio diplomático ha hablado de este tema. Y es importante que lo sepan. Bueno, en mi caso ha coincidido la tesis doctoral de las acciones de Ramón Castilla en relación a Latinoamérica, y que lo traigo a colación como marino de guerra en retiro, pero con la mística de peruanos que debemos apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, que ahorita vienen librando una batalla más allá de lo que saben, más allá de lo que saben. Seguimos siendo amenazados, esta amenaza está de por vida, porque esto no va a desaparecer mañana ni traspasado ni con las nuevas elecciones. Esto va a seguir y es importante que la gente sepa qué cosa es el Foro de Sao Paulo, de dónde proviene, cuándo se creó, qué es lo que buscan, ¿no? A los finales es el litio, la Agenda 2030, Estados Unidos, China están rumbo a China, a Marte, buscando minerales para nuevas tecnologías, el que tiene la tecnología gana, y eso es sumamente importante, los drones y todo eso, ¿no? Son temas apasionantes que es importante que desde un espacio tan simpático como veteranos lo manejemos, ¿no? No, no, extraordinario, extraordinario. Pero este eje, siempre me he preguntado, ¿este eje trasciende a Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo? O sea, evidentemente también hay algunos inputs en España que también suenan, pero más allá de eso, por dónde viene la cosa? Porque, por ejemplo, Rusia no lo veo tan comunista. Si, o sea, Putin, yo no sé si comunista era antes, pero ahora no lo veo tan comunista tampoco, ¿no? Entonces ya no, por ahí no se agarran. Es que ya las potencias ya no ven ideología. Por ejemplo, Claro, ya no China, hay tú no ideología, eso es. China comunista en su casa, para los ciudadanos Claro, chinos, ¿no? Por ejemplo, Xi Jinping ahorita está en su momento más bajo de su gobierno, a para el pesar de que control. hace un mes el Partido Comunista Chino lo ha reelecto por tercera vez. Pero en la reelección, acuérdate que viste las imágenes que lo sacaron a Hu Jintao, el presidente que Ujú. vino, el primer presidente chino que vino al Perú, lo sacaron cargado, con silla y todo, porque aparentemente Hu Jintao se oponía, ¿no?, a que se permanezca Xi Jinping. Xi Jinping es un presidente que es sumamente férreo en la lucha anticorrupción, ¿no? O sea, en China los corruptos son fusilados y habría que pasarle la voz a los chinos, ¿no?, que no manden gente corrupta al Perú, ¿no? O sea, esas empresas chinas están dejando tiradas las obras en el Claro. interior del país, que agravan la situación del país, dado que no se realizan las pistas, las ansiadas obras que requieren los peruanos del interior del país. Se han reemplazado a Odebrecht, un Odebrecht que estaba sustentado por Lula, ¿no? O sea, habría que ver, como tú bien lo dices, si hay países como potencias que estén detrás del Foro de Sao Paulo. Evidentemente yo creo que sí, porque China tiene un enlace mundial. Fíjate que el puerto de Chancay, la inversión es china. Y es el Claro. único puerto en Sudamérica que han invertido los chinos, para que veas la importancia que le dan al Perú. China en los últimos, es nuestro primer socio comercial desde 2013 y en los últimos años ha metido más de 35 mil millones de dólares al Perú. Puerto de Chancay son 3 mil millones de dólares. Puerto de Chancay que mueve el asunto geopolítico también en el barrio, ¿no? O sea, en Chile están sumamente preocupados con el puerto de Sí, está Chancay. muy preocupado. No, esta inversión gigantesca no significa también estar endeudados con China de alguna forma, o sea, o sea, como que nos tienen un poco agarrados ahí, no hay mucha libertad de maniobra. Fíjate que ahorita no hay inversión en el Perú, ¿no? O sea, toda inversión es bienvenida, ¿no? El tema es de que ojalá dé oportunidad a peruanos, ¿no? O sea, que los marinos mercantes peruanos trabajen en los buques chinos, que entren al Chancay y viceversa. O sea, si la inversión en el Perú va a dar trabajo a peruanos, en buena hora, pero si es una inversión para que vengan nacionalidades de otros países, como el Foro de Sao Paulo, o sea, ahí sí en desacuerdo, ¿no? No, porque China siempre interviene en las empresas, en todas, creo yo. Tengo por política, hay un porcentaje de societario que está el gobierno chino ahí metido. La misma Alibaba de Jack Ma está, o sea, él no puede hacer lo que quiere con Alibaba, tiene que tener ahí el respaldo del gobierno, siempre hay ese enganche, no son completamente particulares ajenos al gobierno. Y en este caso igual, ¿no? Me imagino. Porque fíjate que China ha comprado, mira, Sudamérica es uno de los pocos Bank of China que existe, la sucursal del Banco de China, en Perú, en Lima.
¿no? Fíjate que los chinos invirtieron las Bambas, la principal mina de cobre del Perú, las Bambas están los chinos. Y Claro. el peor momento de las Bambas es en la actual gestión. O sea, no les han permitido operar de forma correcta, ¿no? Y ahí llama la atención, ¿no? Siendo un gobierno comunista y de una potencia que se dice comunista, y ha sido el peor momento de inversión de los chinos en la Bamba. O sea, Sí, son muchas cosas que tendrías que ver si verdaderamente hay un nexo de los chinos con el Foro de Sao Paulo o no es así, ¿no? Al menos acá en el Perú, los chinos en este gobierno les ha ido recontra mal. sí, bueno, en el anterior, ¿no? En este ya a saber cómo la lleva, ¿no? Bueno, yo en verdad le digo gobierno porque sigue siendo la presidenta, sigue siendo parte Claro, de la plancha que de fue la elegida propuesta del pueblo, originalmente. Sí. ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, en el transcurso ha habido cambios, pero bueno, ahí está el tema de que es importante que lo sepan todos los peruanos, que esto hace 200 años, o sea, en la época de Castilla también hubo esa amenaza latinoamericana que se concretó con el bombardeo del 2 de mayo, el bombardeo a Aptao, ¿no? A Chile, le dio alcance a Perú, invadieron México, Nicaragua, Costa Rica fueron invadidos, ¿no? Claro. En el caso de Nicaragua y Costa Rica sí recibieron el armamento peruano, también hubieron marinos peruanos, Valle Riestra, capitán de navío, que peleó contra el filibustero Wilkins, un norteamericano que invadió Centroamérica, y que en Centroamérica, en la guerra con Chile, nos va a dar armamento, ¿no? En devolución del favor que hizo Ramón Castillo. Entonces es importante que lo sepamos, Pepe, porque las Claro. amenazas siempre están, pero el tema es que sepas que Castilla compraba armamento y preveía las amenazas, ¿no? Que eso es importante que hoy haya otro Castilla que prevea las amenazas, compre armamento y estemos preparados, ¿no? Porque tú sabes que cuando no estamos preparados nos ha pasado todas las desgracias habidas y por haber, Sí, toda la vida de flota siempre, aérea, siempre empieza por ahí, ¿no? Castilla nos enseñó fue prever es vencer. En este caso, como ya estamos en el siglo XXI y ya hay mucho ha llovido desde ese día, ya no nos vamos a agarrar a bombazos inicialmente, entiendo yo, pero sí ahí tiene que haber un fundamento legal para que pueda entrar la Fuerza Armada, porque todo eso se combate también en el lado legal, en el lado educativo, a punta de bombardeo, pero de twitters, o sea, ya empieza pues otro ejército, pero virtual, que tiene que entrar a dar a conocer cosas. Usted, por ejemplo, es uno de esos combatientes virtuales que tienen que hacer que el mensaje llegue, ¿no? Y no solamente virtual, ¿no? Sino también en las aulas a donde yo voy, trato de contrarrestar la educación sesgada que se imparten en diversos centros de estudio, ¿no? No te olvides de que el expresidente es profesor de colegio, ¿no? Y Abimael Guzmán era profesor de universidad. El magisterio es sumamente importante y la educación debe ser más apoyada, debe ser más calificada, y no solamente en las universidades y colegios, sino también en los centros educativos de las Fuerzas Armadas. Hay mucho descuido al respecto, ¿no? O sea, no se trata de contratar por contratar, ¿no? Se trata de tener maestros que den su experiencia y puedan dar una buena educación a las futuras generaciones del Perú. Porque fíjate, todo esto ha pasado hace 150 años y ahorita te lo estoy dando como, o sea, en el Perú nadie ha hablado hace 3 días, nadie habla de estos temas. Pero en Claro. veteranos estamos dando pues la pauta, estamos dando la primicia Sí, 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 histórica, sí, sí. informativa. Y sobre todo que el combatiente sepa por qué combate, ¿no? No porque le dan la orden, anda y ve y ya, pero tiene que saber pues detrás qué hay, ¿no? Y tener ese sustento, sobre todo para que converse también con la gente, porque el combatiente no es aislado de la gente, ¿no? Es la misma persona de la sociedad civil y en mi opinión no debería haber una división entre militar y sociedad civil, porque somos los mismos, o sea, somos nosotros, usted y yo, solamente que en el momento que nos toca ponerle pecho, lo vamos a poner. Esa es la diferencia entre uno y otro, nada más, pero en realidad todos somos lo mismo. Pepe, te cuento de que a diferencia del pasado, hoy he visto que la gente se acerca más a los militares, a los uniformados, y se acercan con gaseosas, con panetones, con un apoyo moral, ¿no? Porque Eso creo que hoy bueno, por hoy la eso gente conmueve. es más consciente que esa pelea que se dio en la época que nosotros estuvimos en uniforme, ¿no? Ujú. Ha continuado, pero de mala manera. Porque Sí, fíjate que ahora abarca todo el territorio nacional y son unos asusadores, porque no, la protesta existe y es constitucional, la gente puede salir a protestar. Nosotros hemos salido a protestar en su momento, pero nosotros no hemos matado ningún policía ni hemos roto ninguna ventana. claro. Nosotros no hemos ido a un aeropuerto, no hemos ido a quemar, no hemos ido a poner en riesgo la seguridad esencial pública del país.
A diferencia de esta, no es protesta, esta es violencia, y la violencia se combate con el orden. El Claro. monopolio de la violencia de un Estado lo tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, son fuerzas del orden, ¿no? En todo momento ha habido una agresión, por eso te digo, o sea, que no es de peruanos, ¿no? O sea, es un tema orquestado y que ha sucedido en Chile, ha sucedido en otros países sudamericanos, ¿no? Entonces vemos que esos planes trascienden nuestras fronteras. Y hoy por hoy hay un país que se presta pues, a ponernos de persecución política, y es un país que en el pasado el Perú apoyó. Y no se acuerdan, hay muchos que no se acuerdan. Yo creo que los únicos que sí se acuerdan y bien de nosotros son los argentinos, porque la tienen fresquita. Y hay una relación, al menos de esa, de gratitud con ellos. Pero bueno, ya México, como se nota, pues que no se acuerdan de nada. De un sector de la población argentina, de un sector de la población argentina. Porque fíjate que el gobierno actual argentino no ha reconocido nuestro gobierno actual. O sea, Argentina, Bolivia, Colombia y México han firmado un comunicado, ¿no? Donde no reconocen al actual gobierno peruano. Y además la atención que Argentina, también con lazos, pues, imagínate, pues, el único país que en la hora negra de las Malvinas, el Perú los apoyó. Por eso te digo, hay un sesgo, no se puede maltratar estas relaciones diplomáticas, y más que relaciones diplomáticas, la amistad de los pueblos. Te lo digo Claro, yo que he estudiado en Argentina, sí, no, y lógico. conozco muy bien la República Argentina y al gran pueblo argentino, campeón mundial de fútbol, ¿no? Que lamentablemente, imagínate que no fueron a la Casa Rosada, a diferencia del año 86. Los mismos jugadores, porque no han querido participar estos políticos Claro. de baja estofa que tiene actualmente, Para que estén en la lamentablemente, la foto. República. O sea, y simplemente al obelisco para celebrar con el gran pueblo argentino, y no llegaron al obelisco porque la comitiva de seguridad se fue. Entonces los evacuaron en helicóptero y eso fue el término de la celebración. ¿Por qué? Porque no permitieron que esta celebración fuera manipulada por malos políticos que han empobrecido uno de los países más ricos del mundo, como es la Argentina. Ahora, claro, los políticos pasan y a la larga la mitad de los pueblos quedan, ¿no? La amistad siempre va a ser sincera y más allá todavía, porque los argentinos sí tienen un buen feeling con nosotros. Nosotros en el TikTok de veteranos que tiene, ya está llegando a 1 millón, o sea, ya estamos en otro level, y hay muchos argentinos ahí y hablan con muchísimo cariño siempre cuando conversamos de temas afines, y son lindos. Me tocó vivirlo, Pepe. Yo estuve en los 20 años de Malvinas, en el año 2002, que se cumplían 20 años, y a todas las bases, sobre todo a las bases aéreas donde íbamos de visita al curso de guerra, preguntaban si habían peruanos, ¿no? Y cuando decía sí, acá estoy, ¿no? Decían mi gratitud inmensa con el pueblo del Perú, las disculpas del caso por el tema de Menem con el envío de armamento al Ecuador. Sí, pues. Se sentían muy avanzados y lo hacían público y daban un gran cariño. Ese año que yo viví en Argentina tuve grandes amistades, ¿no? Muy noble, mucho cariño, ¿no? Y mucho recuerdo también futbolísticamente. Ha sido el único país que ha eliminado a Argentina de un mundial, ¿no? Perú, México 70. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Bueno, señor, entonces le agradecemos estos datitos que son importantes. Para, antes de terminar, defíname y para que la gente le quede claro, porque siempre a uno le queda claro lo que se dice al final. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo exactamente? El Foro de Sao Paulo es una organización comunista que fue creado en respuesta a la caída del muro de Berlín. Cuando se cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética abandonó Cuba y Cuba se quedó solito. Cuba es una isla que no tiene ningún recurso natural, que vivía del mantenimiento de la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética simplemente se va, se deshace, se crea Claro. Rusia, aparece Ucrania, aparecen todos estos países que antiguamente eran las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces en Cuba previeron, bueno, tenemos que hacer un barrio, una comunidad. Entonces se fueron a Brasil y con Lula da Silva, ¿no? Un sindicalista en ese momento, van a generar el famoso Foro de Sao Paulo. ¿Qué cosa es el Foro de Sao Paulo? Es el agrupamiento de todos los partidos comunistas y socialistas de Latinoamérica, ¿no? Que participan en política y se solidarizan a políticas públicas. Por ejemplo, en el gobierno de Yantumala, las políticas públicas que se dieron básicamente fueron políticas públicas que se habían ejercido en Brasil, programas juntos, diversos programas sociales, ¿no? Ajá. Se aplicaron en Perú, o sea, se prestan las políticas públicas con la finalidad de tener un alcance social, ¿no? Entonces, vamos a ver que por ejemplo, ahorita todo el mapa es rojo. Siguiente gobierno, todo el mapa derecha. O sea, vamos a estar izquierda, derecha, pero ¿cuál es el tema? De que no va a haber avance.
Estamos Claro, timón derecha, izquierda, cuando el tema es timón al centro y para adelante. Ese es claro. el famoso Foro de Sao Paulo que se buscaron, ¿no? Ahora viven del petróleo venezolano, tranquilamente acá estarán aspirando a vivir del cobre peruano, ¿no? Del litio boliviano, y así, y así. O sea, siempre vas a ver Claro, al Gallo Zamora, el son como embajador cubano. depredadores con un instinto de supervivencia y buscando de dónde succionar recursos. Correcto. Ese es el Foro de Sao Paulo. Perfecto, perfecto, señor. Bueno, le agradecemos mucho, le agradecemos a La Paz también que nos está subvencionando muchas cosas, son lo máximo los de La Paz. Creo que con 4 soles te puedes comprar una casa, es una locura. Yo no sabía que existía La Paz hasta hace un poco tiempo. O sea, siempre nos No, descontaban en La Paz, pero La Paz en realidad tiene unos y una beneficios actividad, brutales, así que y una actividad era socio de la PAJ y vivía los intereses de los ahorros. Muy bueno la PAJ. sí, 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 buenísimo, buenísimo. Y la gente que trabaja ahí, linda, lo máximo. Ya bueno, chicos, si pueden ir a La Paja ahí a hacerse socios, lo máximo. Pero bueno, señor, le agradecemos muchísimo. Ya venimos con la siguiente charla, es lo de la batalla de Miraflores y eso, que nos tiene que dar unos datitos, cómo era la Navidad previa a la batalla de Miraflores, esa cosa puede ser interesante. De todas maneras, vemos el desembarco chileno en Curayacu y el avance hacia Lima y la batalla de Lima. Perfecto, perfecto, le agradecemos. Bueno, veteranos y lo que siguen, veteranos, muy buenas tardes. Nos vemos.